En la Expo Rafaelina dialogamos con el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico del INTA Rafaela, que describió un panorama de la agricultura en el centro oeste de Santa Fe. La situación está en camino a normalizarse, es decir, los niveles freáticos están muy cerca de la superficie, se ha tratado de sembrar trigo, las condiciones de humedad, a diferencia del año pasado donde el problema fue la falta de humedad para poder sembrar, este año teníamos exceso y se sembró algo de trigo, pero no la totalidad de la intención que se quería sembrar. Se logró, en porcentaje, se habrá logrado sembrar entre un 50 y un 60%, y a nivel de napas es bueno, pero lo ideal sería que a nivel región hubiese sembrado la mayor cantidad posible de cultivo de invierno para lograr ese consumo de agua y poder tratar de bajar un poco las napas, que es uno de los principales limitantes que tenemos hoy en la zona. Aquel que no pudo sembrar el cultivo de invierno, lo ideal sería que vaya a un cultivo de primera, siempre hablando desde la parte de vista agrícola. Es decir, un girasol ya estamos en plena fecha de siembra. Si no se logró acondicionar el lote como corresponde para hacer un girasol, la sugerencia es ir o a un cultivo de maíz, que sería para mediados de septiembre, un cultivo de maíz de primera, o ya sí después pensar en un cultivo de soja con fecha de siembra de primera, siempre y cuando las condiciones del lote lo permitan. Si nosotros hicimos un barbecho químico para trigo, probablemente hayamos aplicado algún producto residual que no nos permita hacer girasol. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones para poder manejarnos y hacer la fecha de siembra y el cultivo que querramos. Desde el punto de vista de aquel que va a hacer maíz, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que las cantidades de precipitaciones ocurridas hicieron un lavado de perfil importante desde el punto de vista de nutrientes, principalmente nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente que se lava y con las precipitaciones ocurridas se ha lavado, definitivamente. Lo que nosotros sugerimos es que se haga un análisis de suelo previo a la siembra para saber en qué condiciones está ese suelo desde el punto de vista nutricional y en base a eso programar una fertilización adecuada. Hay que tener en cuenta que, insisto en esto, el lavado de nutrientes, sobre todo el nitrógeno, esta campaña es más de lo normal por la cantidad de lluvia ocurrida y por lo tanto vamos a tener probablemente una fertilización un poco más alta en nitrógeno. El perfil hoy, desde el punto de vista de humedad, para el maíz está bien, o sea, tenemos humedad en exceso. De normalizarse las precipitaciones, nosotros estaríamos en una condición aceptable para poder hacer la siembra de maíz. No obstante, no estaría de más hacer una medición de humedad para saber en qué condiciones está y cuántos milímetros disponemos. En caso de lo que quieren soja, ya nos vamos un poquito más adelante en fecha y desde el punto de vista de humedad probablemente estemos en mejor. Todo esto son proyecciones. De acá a la fecha de siembra vamos a ver qué es lo que pasó con el tiempo, sobre todo, que es hoy la limitante. La cantidad de agua que tenemos en el perfil es tal que una lluvia de 100 milímetros, que es esperable de acá a la fecha de siembra de la soja ocurra, nos puede llegar a traer complicaciones. Entonces, hoy estamos en la expectativa y dependemos de las condiciones climáticas puntuales para poder manejarnos y programar una fecha de siembra. Gracias por acompañarnos en esta edición de Rafaela Rural. Los esperamos el próximo domingo a las 19:30 horas.